Ya estamos en la grabación y ahora vamos a subir la presentación. Que ya la tienen ustedes a la vista. Muy bien. Recordarán que la clase pasada comenzamos a ver ya en directo el sistema inmunológico. La primera clase en realidad fue de una especie de apertura sobre lo que es el sistema inmunológico, el antígeno o los antígenos en general, el sistema inmune innato, en fin, que es muy importante. Pero bueno, nuestro curso se enfoca en el sistema inmune adaptativo. En esta parte ya habíamos visto buena parte de la primera presentación, en la cual hablamos sobre los linfocitos B, los linfocitos T, los macrófagos, las células NK, cómo se estructura, cómo se organizan, qué funciones tienen, en fin, de forma más o menos amplia. Nos habíamos quedado aquí en el complejo principal de histocompatibilidad. Hay que insistir en que el complejo principal es necesario para que los linfocitos T y los citotóxicos, no son los únicos, pero bueno, que lo presentan, todo el cuerpo hay, pero bueno, básicamente orientado a ellos pueden organizar sus funciones, sobre todo con el grupo 2 de las moléculas del complejo principal que estamos hablando. Estas moléculas son importantísimas porque si bien es cierto que el receptor de célula T y el receptor de célula B identifican al antígeno, de nada sirve identificarlo si no hay quien se nos presente. Y es lo que hace este complejo principal. Así que tenemos dos situaciones muy importantes, la presentación del antígeno y el reconocimiento del antígeno. El reconocimiento lo hacen los receptores de los linfocitos. La presentación del antígeno lo hace el complejo principal en la superficie de diversas células, linfocitos, macrófagos, dendríticas, según si son clase 2, o todas las células con núcleos si son de clase 1. Así que son dos cosas importantes que hay que tener presente. Se llama de histocompatibilidad porque se reconocieron en relación con el trasplante de órganos, de allá su nombre, aunque en realidad lo importante, su función crítica, es el reconocimiento de la identidad del sujeto. Esto es distinguir lo propio de lo ajeno, lo propio de lo extraño. Esa sería la idea fundamental. Y no es complicado imaginárselo. Imagínense ustedes una sociedad, al fin y al cabo nuestro cuerpo es una sociedad de células, una sociedad cualquiera, en la cual la sociedad necesita mantener un nivel de seguridad, de confianza entre todos los habitantes. Y esa confianza reside en buena medida, no toda, pero bueno, en buena medida, en el hecho de que todos sean conocidos, todos sean de la familia, vamos a decirlo así. Cualquier cosa extraña, diferente, puede ser un riesgo. No es que sea un riesgo siempre, pero puede serlo. Entonces ahí tienen ustedes el por qué los agentes microbianos, que no necesariamente son infecciosos, pueden convivir con nosotros, son diferentes. Y podemos convivir, pero por muy comensales o simbióticos que sean con nosotros, no van a penetrar en nuestro cuerpo, porque si lo hicieran nos causarían daño. Y las células tumorales, por muy parecidas que sean las nuestras, siempre hay alguna diferencia. Y si bien no siempre son graves ni siempre matan, hay muchos tumores benignos que pueden no vivir con ellos toda la vida. Ya lo estudiaremos en el futuro. Hay tumores que son muy agresivos, benignos o malignos, pueden matar a una persona. Entonces, reconocer al tumor, la célula tumoral, también se vuelve importante. Así que es el sentido de identidad, de reconocimiento de lo propio, lo que se fundamenta con el complejo principal de histocompatibilidad. Bueno, la función fisiológica, como ustedes ven, es presentar péptidos o fragmentos de proteínas a los receptores de las células linfoides que estamos estudiando. Este es el punto importante. Bueno, estas moléculas se reconocieron en un principio como componentes del rechazo de tejido, les decía a ustedes, y se les llamó complejo HLA, de antígeno leucocitario humano, porque ahí se encontraron. Todavía se llama así, los genes HLA, pero ahora sabemos que es mucho más complicado. Están en muchos seres vivos, no sé si en todos, no creo, pero al menos en mamíferos y reptiles y demás existen. Y su finalidad es la que estaba comentando, establecer una identidad de las células propias del organismo del que estamos tratando. Y los HLA
se reconoció inicialmente en ratones, ahí tiene otro nombre. En humanos recibieron el nombre que ustedes están viendo ahora. Y tiene varios subtipos, A, B, C, D, Q, A, B, C y Q, perdón. Entonces, A, B, C, D, y los D pueden ser P, Q y R. Entonces son importantes tenerlos en cuenta. Ahorita los vamos a ir viendo todos ellos. Es un sistema polimórfico. ¿Qué quiere decir esto? Que su estructura molecular varía mucho. Eso es muy importante porque tiene que adaptarse a los antígenos que van presentándose. Ese es el punto crítico. Ahora hay una situación importante. No son necesariamente todos los antígenos que reconocen los receptores de célula T o célula B. Hay diferencias entre ambos. Si bien es cierto que pueden reconocer muchos antígenos, tengo la impresión de que no los reconocen todos. Y eso establece una diferencia importante. Repito para que quede un poco claro. El sistema HLA reconoce antígenos, eso es cierto, porque por eso es muy variable. Pero, no me atrevo a afirmarlo categóricamente, pero creo que no reconoce todos los antígenos. En cambio, los receptores de célula T o de célula B, eso sí pueden reconocer cualquier antígeno posible que se les presente. Por eso les decía que son dos cosas diferentes que hay que tener muy en cuenta. Una es la presentación del antígeno proteico o péptido a través del complejo principal de histocompatibilidad y otro es el reconocimiento del antígeno por medio del receptor de célula T o de célula B. Son situaciones distintas. Bien, hay tres clases de moléculas del complejo principal, clase 1, clase 2 y clase 3. Los clase 3, de entrada les digo, no vamos a tocar mucho el tema, nos importan los clase 1 y los clase 2. Ya hemos comentado algo de ellos, ahora vamos a comentarlo con un poco más de amplitud. Esto que sigue es casi pregunta de examen todo. Clase 1, están en todas las células nucleares y plaquetas. Y todas las células incluye a los linfocitos y a los macrófagos y las dendríticas, que también ellos lo presentan. No vayan a creer que es uno o el otro. O sea, son clase 1 o clase 2. No, todas las células con núcleo tienen clase 1. Esto es muy importante. Les decía que la molécula del complejo principal, los genes se llaman HLA y pueden ser HLA-A, HLA-B o HLA-C. Y cada uno tiene subtipos que se van con número. HLA-1, HLA-2, en fin, una gran cantidad. Esto hace que haya una gran cantidad de genes. Bien, las moléculas del complejo principal de clase 1 es un heterodímero. Eso significa que son dos moléculas dímero, pero de tamaño diferente, hetero, eso es lo que quiere decir. Entonces tiene una molécula alfa, en la cadena pesada, que se une a una molécula más pequeña, que es no polimórfica, no es variable, que se llama beta-2 microglobulina. Esta no está codificada propiamente dentro del complejo, solamente la cadena alfa. Y la cadena alfa tiene a su vez tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, como ustedes pueden ver. Alfa 1 y alfa 2 forman un surco, una hendidura, que es el punto donde se va a unir el péptido, donde se va a reconocer es la región variable o polimórfica, como le quieran llamar ustedes. Bien, los péptidos son derivados de proteínas, como pueden ser antígenos virales que están en el citoplasma de la célula. Esto es muy importante. Vamos a repetirlo. Las moléculas de clase 1 están en la superficie de la célula nucleada o plaqueta, cualquiera del cuerpo, y presentan antígenos. Y ese antígeno está situado dentro de la célula. No quiere decir que sea solo de la célula, puede que haya entrado a la célula, pero lo importante es que está dentro de la célula, es el punto crítico. ¿Qué quiere decir con esto? Si el antígeno estaba afuera y entró, es que es un virus, lo más probable. Igual podría ser una bacteria, hay bacterias intracelulares, pero bueno, frecuentemente son virus. O es una célula tumoral. Entonces, la célula tumoral tiene antígenos diferentes de las células normales, ya les he insistido en este punto. Lo crítico no es el sitio de origen del antígeno, sino el lugar donde se encuentra, que es dentro de la célula. Y de dentro de la célula, el antígeno se va a expresar en la superficie por medio de este complejo principal de clase 1. Eso es lo que ustedes deben tener presente. ¿Quién va a reconocer el antígeno presentado por la molécula del complejo principal de clase 1? Los T citotóxicos, CD8 positivos. Por eso decimos que hay una restricción del T citotóxico que solo reconoce los péptidos presentados por la molécula del complejo principal de clase 1. O díganlo al revés, que ayuda a entenderlo y a memorizarlo. Que los péptidos presentados por el complejo principal de clase 1 solo pueden ser reconocidos por linfocitos T citotóxicos o CD8 positivos. Eso es
Tienen que grabarlo así, tatuado en sus meninges. Eso es muy importante que lo tengan presente. Ahora bien, ¿de dónde sale el péptido? Pues un péptido es un fragmento de proteína, o una proteína chiquitita, como lo quieran llamar ustedes. Generalmente son proteínas que fueron degradadas en proteosomas y los pedacitos de proteína, los péptidos, vaya, son llevados al retículo endoplásmico, en donde se van a unir a las moléculas recién sintetizadas del complejo principal de clase 1. Y estos péptidos luego se unen a la beta-2 microglobulina. Recuerden que solamente la cadena alfa es la que está codificada como complejo principal de clase 1. Y entonces se forma el grupo. Inicialmente decimos que es un heterodímero, porque es el puro complejo principal. Pero cuando se une el péptido ya tenemos un trímero. Pues si se preguntan por qué es un trímero, es porque tiene la cadena alfa y la beta-2 microglobulina que forman el complejo principal de clase 1 más el péptido, ya son 3. Entonces es un trímero. Y de ahí se va a la superficie de la célula. Habíamos dicho que tiene 3 regiones la cadena alfa, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. La alfa 1 y la alfa 2 forman la región que se va a unir al péptido. Y la alfa 3 es la que tiene el punto de unión para el CD8, como ustedes pueden leer allá. Y de ahí la restricción para esas células citotóxicas nada más. Así que es una especie de correceptor, el CD8, que permite reconocer a la molécula del complejo principal de clase 1. Es una interacción muy precisa. Hay que insistir en que son antígenos situados dentro de la célula. Aquí dice microbios citoplásmicos y es correcto. Les dije que generalmente son virus, aunque podría haber alguna bacteria y, por ejemplo, tumores también. Así que eso es lo crítico. Recuerden, hay que insistir en eso hasta que se fastidien. Lo importante es que son moléculas extrañas. Y si son extrañas, son dos orígenes. Propio del cuerpo, células tumorales. O de fuera del cuerpo, agentes infecciosos. ¿Qué agentes infecciosos? Lo más frecuente son virus, pero también podrían ser bacterias. Eso es crítico. Bien, ya hablamos de la restricción, de que el complejo principal de clase 1 presenta un péptido que solo es reconocido por la molécula CD8 positiva. Eso es muy importante. Ahora bien, vamos a pensar, bueno, ¿y por qué todas las células presentan clase 1? Pues es muy sencillo, porque cualquier célula, teóricamente al menos, cualquier célula del cuerpo se puede infectar. O cualquier célula del cuerpo puede originar un tumor. Entonces, si yo voy a combatir a agentes infecciosos intracelulares o a tumores, pues tengo que combatir a cualquiera de esos antígenos presentes en cualquier célula. Así que las moléculas del complejo principal de clase 1, insisto, están en cualquier célula con núcleo o plaqueta. Hay células sin núcleo como el eritrocito. Entonces ahí no vamos a encontrar esto. Tenganlo en cuenta. Y por ahí hay alguna otra célula que no tiene núcleo también. Pero bueno. Bien, entonces, dado que la función de los CD8 es, entre otras muchas, pero bueno, sobre todo combatir virus, entonces insistimos en ello. Cualquier enfermedad infecciosa, sobre todo viral, debe tener la capacidad de reconocer a cualquier célula infectada. No solamente una u otra, sino cualquier célula infectada. De ahí esta expresión generalizada, sistémica de las moléculas del núcleo principal de clase 1. Piensen en el COVID. Este virus que está ahorita causando la pandemia que nos afecta a tanta gente en todo el mundo. Según se ha visto, este virus puede infectar células sanguíneas, células hepáticas, de riñón, de pulmón, de músculo, de cerebro. Así que hay una enorme cantidad de tipos celulares que están afectados. Dado que ya sabemos que los virus son intracelulares y que las proteínas del virus se van a degradar en péptidos que se van a presentar en la superficie de la célula infectada con el complejo principal de clase 1, entonces los linfocitos citotóxicos dirigidos contra el virus van a responder contra cualquier célula infectada. Y aquí nos explica y podemos entender muy bien la idea de por qué es importante esta organización. Es lo crítico. Pasamos a las de clase 2, la otra clase importante. Las clase 2 es una especie de comunicación privada de las células del sistema inmune. Yo así lo veo y se me ha facilitado de esta forma memorizarlo y lo comparto con ustedes. Imagínense ustedes que tienen a un grupo de una agencia de seguridad, pues, agentes secretos vamos a llamarle, que se encargan de vigilar y monitorear todas las funciones del cuerpo y básicamente, vamos a decirlo así, la entrada de cosas extrañas al cuerpo. Es una especie de
aduana o agentes de migración que están funcionando. Pues uno supondría que para facilitar su comunicación usan un lenguaje especial, un lenguaje secreto. Bueno, pues este lenguaje secreto son esas moléculas del complejo principal de clase 2, porque estas moléculas solo se encuentran en las células del sistema inmune. Vuelvo a repetir que las células del sistema inmune tienen moléculas del complejo de clase 1 también. No es que no las tengan, las tienen. Y además tienen las clase 2. Ahora, si nos vamos a otras células que no son del sistema inmune, células de riñón, de hígado, de pulmón, esas no tienen clase 2, porque no son del sistema inmune. Hay que insistir en ello. Bien, ¿cómo se llaman los genes? HLA también, pero ahora van a ser D. Y la D tiene 3 letras, subregiones, ¿no? DP, DQ y DR. Así que cuando escuchen ustedes hablar de HLA-A o HLA-B, estamos hablando de las moléculas de clase 1. Y cuando escuchen hablar de HLA-DQ o DP, entonces estamos hablando de las moléculas de clase 2. Estas son heterodímero también. Son moléculas diferentes, por eso es heterodímero, aunque tienen un peso más o menos semejante. Se llaman cadenas alfa y beta, como ustedes pueden ver. Y tienen también una región polimórfica. Ahorita vamos a ver, tienen cada cadena 2 regiones, hay alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Y tienen un aspecto en el cual el extremo de cada cadena forma un surco donde se va a alojar el péptido que estamos comentando. En realidad hay una forma mnemotécnica de acordarse que ahorita les voy a mostrar, que es bastante sencillita. Bueno, y hasta ya nada más. Bueno, es polimórfico como les decía a ustedes y tienen que reconocer diversos antígenos. Bien, aquí viene el punto importante. El antígeno generalmente está fuera de la célula presentadora de antígenos. A diferencia del antígeno que presentan las moléculas de clase 1 que está dentro de la célula, los antígenos que presentan las moléculas de clase 2 están fuera de la célula presentadora de antígenos. Entonces la célula, lo primero que tiene que hacer es captar al antígeno y meterlo en su interior. El antígeno no está suelto. El antígeno puede ser una proteína o puede estar constituyendo parte de la estructura de un virus o de una bacteria, por ejemplo. Así que la célula presentadora de antígenos puede ser fagocitada. Los macrófagos son presentadoras de antígenos y fagocitan. Y al destruir las proteínas de lo que fagocitó, luego lo presentan como antígenos a las moléculas, a las células linfoides con el complejo principal de clase 2. O podrían ser péptidos sueltos que capta la célula presentadora de antígenos. Por ejemplo, la célula dendrítica que es presentadora de antígenos. Tengo entendido que su capacidad fagocítica es muy pobre. Entonces, si se encuentran un fragmento de péptido que ande por allá, que sea liberado por destrucción del microbio, lo puede captar, lo mete a su citoplasma, lo procesa y ya lo presenta con el complejo principal de clase 2. Ya habíamos visto que los péptidos son producto de la destrucción proteolítica, puede ser el proteosoma que estábamos comentando, y se van a presentar en la superficie de la célula con ese complejo principal de clase 2. Ahorita lo vamos a revisar. Nuevamente, el complejo principal de clase 2 solamente es reconocido por cierto tipo de linfocitos, los CD4. Es específico para ellos, así que hay una restricción para células T cooperadoras. Las moléculas del complejo principal de clase 2, lo vuelvo a decir, vamos a decirlo de las dos maneras. Las moléculas del complejo principal de clase 2 presentan antígenos, péptidos, que solo son reconocidos por linfocitos T cooperadores. Ahora al revés, los linfocitos T cooperadores solo reconocen antígenos, péptidos, presentados por moléculas del complejo principal de clase 2 en la superficie de una célula presentadora de antígenos. Puede parecer bobo que estoy repitiendo todo, pero créanme que cuando uno lo repite y lo repite, al fin se le queda y ya no hay problema. A la hora de responder el examen, que creo que es lo que les interesa a ustedes, lo van a responder con confianza y con rapidez. Así que es importante estarlo enfatizando de esta forma. La molécula de CD4 es un correceptor que permite reconocer el complejo principal de clase 2 que estábamos comentando. Bueno, ya habíamos dicho que los clase 2 se expresan en las células del sistema inmune, y aquí está. Células T, células B, macrófagos y células dendríticas. Son básicamente las que están allá. Bien, ¿qué otras moléculas hay? Pues estas vendrían siendo, por ejemplo, linfotoxina, factor necrosis tumoral, etc.
no tienen un papel importante. Son el grupo 3 que estábamos comentando. Bueno, eso está ahí. Y aquí tienen una figurita que ilustra lo que estamos comentando. Es muy sencillito, fíjense ustedes. Es mi mnemotécnico chafa. ¿Cómo reconozco a las moléculas del complejo principal de clase 1? Porque tiene un perfil que parece un ratón Miguelito, un ratón Mickey Mouse, que lo tienen ustedes. Parece, ¿no? Recuerda así como la cabeza del ratoncito, que no es cara de ratón normal, es de caricatura, pero bueno, no importa, con una patita, una patita. Entonces clase 1, una patita. ¿Y esto qué significa? Que tiene una cadena grande, la que está en azul, que es la cadena alfa, que tiene 3 regiones, alfa 1, alfa 2, que forman el surco donde va a estar el antígeno, y alfa 3, que es el que se va a unir a CD8 y que permite que se ancle el complejo principal en la membrana de la célula, cualquiera que esta sea del cuerpo. Y la beta 2 microglobulina, que no está codificada por el complejo principal, pero que ayuda a pues, dar estabilidad o que se forme pues, el complejo principal, clase 1 en este caso. Pasamos a clase 2. En clase 2 también tiene perfil como de ratoncito, una exageración, no sé si, pero bueno. Y tiene dos moléculas diferentes molecularmente de su composición de aminoácidos, dos cadenas de proteicas pues, pero del mismo peso. Entonces tiene dos patitas. Aquí está tan claro. Entonces las moléculas del grupo principal son dos moléculas semejantes que se anclan las dos a la membrana. Tienen dos regiones cada una, alfa 1, alfa 2 y beta 1, beta 2. Y las regiones 1, si me acuerdo bien, son las que forman el surco donde se va a pegar el antígeno, el péptido. Aquí tienen la idea. Y si nos vamos arriba, vean ustedes que los clase 1 están codificados por los genes HLA-A, HLA-B y HLA-C. Y los clase 2 están codificados por los HLA-D, de los cuales hay P, Q y R. Aquí lo tienen. Fácil, pregunta del examen, por cierto. Y aquí está en dibujo lo que les comentaba hace un rato, que espero que no sea tan aburrido para ustedes, sobre la forma en la que se presentan los antígenos. Clase 1, no se les olvide, cualquier célula del cuerpo, nucleada o plaquetas, tienen las moléculas del grupo principal de clase 1. ¿Dónde está el antígeno? No de dónde viene, sino dónde está en el momento en que inicia todo, dentro de la célula. Ahora, ¿de dónde viene ese antígeno? Puede ser un antígeno infeccioso, en este caso un virus, o puede ser un antígeno tumoral de una célula que se ha transformado. Una proteína es degradada por proteasomas o por cualquier enzima y los fragmentos de proteína se van al retículo endoplásmico. En el retículo endoplásmico se sintetiza la molécula del complejo principal de clase 1. Aquí vean su forma de cabecita de ratón Miguelito con una patita más larga. Y ahí mismo, en el retículo, se pega el péptido al complejo principal de clase 1. Se le ponen allá sus añadidos de glucósido, azúcares o lo que sea, y sale una membrana y se va a la superficie de la célula. Y en la superficie de la célula es reconocido por una célula, un linfocito T citotóxico que tiene CD8. Aquí lo tienen ustedes. El CD8 reconoce a la cadena alfa, la grande, y el receptor de célula T, que es el linfocito T, el receptor de célula T, reconoce el péptido. Y ahí lo tiene. Así que queda, vamos a decirlo, amarrado el asunto. La célula infectada, la célula tumoral, presenta el antígeno con un complejo principal de clase 1, que es reconocido por linfocitos citotóxicos. El linfocito citotóxico tiene CD8, que reconoce el complejo principal clase 1, y tiene TCR, que reconoce al péptido. Obviamente, el linfocito T es específico para el péptido. El complejo principal de clase 1 es específico para el péptido también. Así que, repito, se amarra todo el asunto y tenemos ya hecho todo bien. Bueno, clase 2. ¿Dónde está el antígeno? No de dónde viene, ¿dónde está afuera? Bueno, si está afuera, pues prácticamente podemos decir que es infeccioso, casi siempre. No tiene que ser siempre infeccioso, ojo. Puede que una célula tumoral se muera, libere sus antígenos y los antígenos sean captados por una célula dendrítica o macrófago y lo presente. Pero básicamente estaba afuera de la célula. Y ahí comienza todo.
Entonces, fragmentitos del, del péptido van a una vesícula y, ojo, en otro lugar, en el retículo endoplásmico, se sintetiza el complejo principal de clase 2. Y aquí lo pueden reconocer con su aspecto de ratón Miguelito con dos patitas. Se libera una vesícula del retículo y la vesícula que ingresó, pues el fagosoma, por ejemplo, el fagosoma, que contenía los fragmentos de péptido, se une a la vesícula que contiene el complejo principal de clase 2 y ahora salen a la superficie. Y vamos a ver que este complejo principal de clase 2 solamente puede ser reconocido por el linfocito T cooperador que expresa CD4, que va a reconocer el complejo principal de clase 2. El linfocito T cooperador tiene TCR, que va a reconocer al péptido. Y ya hemos dicho que el TCR es específico para este péptido, al igual que el complejo principal de clase 2 es específico para este péptido y vuelve a quedar amarrado el asunto. Entonces ya está todo bien. No se les olvide que cuando hablamos de agentes infecciosos y de tumores, estamos hablando de una especie de lucha, de combate entre los microbios del cuerpo o entre los tumores del cuerpo, como ustedes quieran ver. Y no siempre se usa este concepto de lucha, pero a mí me gusta hablarlo, porque cuando hablamos de combate, especialmente cuando estamos hablando de naciones, por ejemplo, país en guerra, ustedes habrán oído hablar de la carrera armamentística. O sea, por ejemplo, un país desarrolla un arma que puede acabar con las defensas del otro país. Entonces el otro país desarrolla una defensa más potente y otra arma para tocar al primero. Entonces el que iba primero desarrolla otra arma y defensas más potentes para atacar al segundo. Y así cada uno va mejorando sus defensas y sus armas y es lo que se llama carrera armamentística. Eso exactamente ocurre en el sistema inmunológico entre los microbios y el cuerpo, y entre los tumores y el cuerpo. No vayan a creer que el microbio está sentado viendo pasar la vida mientras el sistema inmune lo ataca, para nada. Hay microbios que específicamente producen inmunosupresión. Hay microbios que pueden hacer procedimientos para bloquear su reconocimiento por parte de los linfocitos citotóxicos, por ejemplo. Los tumores también. ¿Se acuerdan que les comentaba de Harry Potter ayer cuando hablamos de las células NK? Lo que quiere decir es que esto que les estoy hablando a ustedes de la presentación del antígeno por los complejos principales de clase 1 y de clase 2 y su reconocimiento por linfocitos T citotóxicos o T cooperadores es muy bonito, pero no es 100% efectivo, eso es donde quiero llegar. Y por lo tanto, se requiere que se vayan mejorando el reconocimiento de antígenos o se requiere que haya otros recursos para defendernos, como las células NK que les comentaba a ustedes. La célula NK actúa reconociendo otras moléculas que no son antígenos en la superficie de células enfermas. De tal suerte que si una célula infectada oculta sus antígenos y no es reconocida por un test citotóxico, sí puede ser reconocida por una NK y eso podría destruir. También, si se lo están imaginando, puede ser el caso de que la célula infectada sea tan eficiente que logre evadir el reconocimiento de las células T y de los NK. Y entonces la persona se muere de la infección o lo que ustedes quieran. O un tumor. Suena feo decirlo, pero así son las cosas. O sea, los seres vivos, desde la más bacteria más sencilla que se puede imaginar, hasta los seres más complejos, que no necesariamente somos nosotros, estamos en esa lucha por la supervivencia. Nadie es bueno ni es malo, simplemente estamos tratando de salir adelante. Bien, siguiente dibujo es la misma situación tomada de otro libro, de una revista, perdón, de Nature Immunology, en la cual ustedes pueden ver lo que les estaba comentando. De este lado, a su derecha, tienen las moléculas del complejo principal de clase 1. Aquí tienen el antígeno que está dentro de la célula, en el citoplasma. El proteosoma degrada a la proteína en péptidos. Los péptidos van al retículo endoplásmico. Ahí se están sintetizando las moléculas del complejo principal de clase 1. Ahí se une el péptido a esa molécula del complejo principal de clase 1 y es transportado vía vesículas de Golgi a la superficie. Y ahí va a ser reconocido por un test citotóxico. A su izquierda tienen ustedes las moléculas del complejo principal de clase 2. ¿Dónde está el antígeno? Afuera de la célula. Penetra por lo que ustedes quieran, por endocitosis, por fagocitosis, no importa. Se fragmenta el péptido
o la bacteria que es enorme es destruida y sus proteínas son degradadas. Y esos péptidos quedan en pequeñas vesículas. Al mismo tiempo, por otro lado, se está formando el complejo principal de clase 2. Ese complejo se sintetiza, queda en vesículas que se van a unir a las otras vesículas donde estaban los péptidos. En el interior de la vesícula se van a unir el complejo principal de clase 2 con el péptido, se va a la superficie y ahí será reconocido por un linfocito T cooperador. Ahí lo tienen ustedes. Y ya estamos cerca del final. Decíamos al principio de esta clase que comenzamos ayer que la inmunidad puede ser celular o moral. Aquí tienen ustedes este esquema que está en su libro, en el cual se habla sobre la inmunidad celular. Vean ustedes. Aquí tenemos a una célula presentadora de antígenos que ha captado, en este caso, pintan al microbio completo, bueno, no tiene que ser así, y vía linfáticos aferentes llega al ganglio linfático. ¿Y qué va a hacer allá la célula presentadora de antígenos? Pues presentar el antígeno a los linfocitos. Entonces vean ustedes, aquí donde está el cursor, creo que lo están viendo, un linfocito T cooperador, CD4 positivo, o puede ser un linfocito T citotóxico, CD8 positivo. Estos linfocitos que están aquí son vírgenes, son naivos, ingenuos. Al presentarles el antígeno se les quita lo ingenuo. ¿Qué quiere decir eso? Se activan. Una primera consecuencia es que van a proliferar. Teníamos uno, ahora tenemos 3 en el dibujo. Obviamente son muchos más, no tienen que ser 3. Bueno, ya proliferaron, ya están activos. Entonces uno diría, no son personas, pero bueno, ¿qué hacen aquí? Afuera. Entonces se van por el linfático deferente a la circulación y van a circular hasta que encuentren el lugar donde se encuentra el antígeno. Ahí quizá donde lo agarró la célula presentadora o quizá de otro lugar, no lo sabemos. Digo, imagínense ustedes una infección por COVID, empieza por la vía respiratoria, pero el virus se disemina por todo el cuerpo. Entonces la célula quizá dendrítica o presentadora quizá venga de la vía respiratoria, del pulmón, qué sé yo, de la tráquea, a los ganglios linfáticos más cercanos, pero las células efectoras, estas linfocitos cooperadores o citotóxicos, van a donde se les requiere. Puede ser al hígado, al riñón, a cualquier otro sitio donde también estén los virus, no solamente al pulmón. Así que por esto el viaje por la sangre es muy importante. Por cierto, esta activación de la célula no es solamente la proliferación, aquí lo ven ustedes. Vean cómo se aclara y se precisa que la célula es ingenua, la primera célula que ven ustedes acá es ingenua, y al quitarse la ingenuidad, lo que va a hacer es producir interleucina 2, y no alcanzo a ver la otra, abona en receptor de interleucina 2, y esto hace que la propia célula se autoestimule para proliferar. Y al proliferar dan origen a dos grupos de células, células de memoria y células efectoras. Es muy importante no olvidar nunca que hay células de memoria después de cada respuesta inmunológica, porque esto permite entender por qué tenemos esa propiedad única del sistema inmune, que es recordar a qué antígenos estuvo expuesto. Bueno, memoria, pues, esa es la idea importante. Así que esta cajita que ven acá debería estar ocupando esto, pero bueno, para hacer más sencillo el dibujo y no repetirlo, se puso un ladito. Esto es crítico. Decíamos entonces que los linfocitos T cooperadores y T citotóxicos ya activados, como se ve, salen y se dirigen hacia afuera, el resto del cuerpo. Primero por la circulación y luego salen de los vasos sanguíneos y dirigen a donde está el antígeno. En este caso van a encontrar a la célula alterada, ya sea tumoral, ya sea la infectada, que presenta el antígeno. Si es una T cooperadora, va a actuar activando a los macrófagos o activando a otros linfocitos para destruir a la célula alterada. Puede inducir la fagocitosis de la célula que posee el antígeno, puede ser una bacteria o lo que fuera. Y si es una T citotóxica, cuando encuentra la célula que presenta el antígeno, pues va a inducir su muerte por apoptosis, como ya hemos comentado. Y bueno, también como pueden ver, pueden salir otras células como monocitos que se convierten en macrófagos en el exterior. Y eso es importante porque estos macrófagos van a ser estimulados por esos linfocitos que salieron. ¿Ves ahí lo tienen? Es un dibujo muy completo, muy interesante. Bien, siguiente. Este esquema que está en su libro les muestra 3 tipos de linfocitos T cooperadores. Todo lo que trae la tabla ya lo hemos visto y es pregunta de examen de una vez para que no se vayan a confundir. Por ejemplo,
¿Qué citosina produce el TH1, interferón gamma? ¿Qué citosina produce el TH2, interleucina 4, 5, 13, etcétera? Y el 17, pues 17 y 22, por ejemplo. ¿Quién activa al linfocito TH1? Interleucina 2, 12, interferón gamma. ¿Quién lo activa al TH2? Interleucina 4, etcétera. ¿Qué efecto inmunológico tiene el TH1? Activación de macrófagos, estimulación de la producción de inmunoglobulina G, etcétera, etcétera. Así es que eso es importante que lo tengan en cuenta. Ojo, ahí falta un TH. ¿Se acuerdan cuál es? El TFH. El libro lo menciona en un parrafito perdido por allá, pero es pregunta de examen, porque es importantísimo. Si el libro no le da importancia, yo sí se la doy. Porque el TFH va a activar al linfocito B. Eso ya lo veremos más adelante, es muy importante. Entonces, aunque son muchos linfocitos T cooperadores, se acordarán, está el TH9, el TH22, que no menciona su libro. Sí menciona 4, y esos 4 se los tienen que aprender. Son importantísimos que los tengan en cuenta. Bien. Y pasando a la inmunidad humoral, tenemos a los linfocitos B. El linfocito B es el que va a dar origen a los anticuerpos, pero hace muchas más cosas. O sea, pasan muchas más cosas con el linfocito B. Vean que el linfocito B puede reconocer directamente al antígeno, se los había dicho a ustedes. También en ocasiones el linfocito B requiere la interacción del linfocito TFH para que el linfocito B pueda reconocer péptidos. Es algo muy importante. Bien, de hecho aquí ven ustedes, no está dibujada, pero hay una célula T cooperadora que interactúa con el linfocito B para que pueda reconocer los péptidos. ¿Cuál es el primer cambio que le va a pasar al linfocito B? Proliferar. Aquí lo tienen. Va a aumentar su número. Necesitamos más. No se les olvide que ese linfocito B tiene la inmunoglobulina de superficie, la IgS, que molecularmente puede ser o IgM o IgD. Una o la otra. Ninguna célula tiene de las dos, ¿eh? O es solo M o es solo D. Pero bueno, es importante. Entonces, este linfocito que tiene inmunoglobulina va a proliferar, es lo primero. Pero después va a comenzar a hacer cosas. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, estamos diciendo que el receptor del linfocito B, la IgS, puede ser M o D. La primera posibilidad es que si es un linfocito que tiene IgM, siga produciendo IgM. Ahí no cambia nada. Aquí está. Entonces, la primera posibilidad es el aumento en la secreción de anticuerpos. Aquí viene algo importante. IgM es monomérico cuando está en la superficie del linfocito, cuando actúa como IgS, como inmunoglobulina de superficie, o como receptor de célula B, como le quieran llamar. Pero IgM en suero, o sea, separado del linfocito, siempre es pentamérico. O sea, tiene 5 monómeros, como ven ustedes acá. Aquí solo hay un IgM, pero cuando está libre en el suero, en el plasma, son 5 que van juntos. Es algo muy importante. Bueno. ¿Y qué pasa con la IgD? Pues la IgD, hasta donde yo sé, se deja de producir. Solamente está en la superficie de la célula, no he oído que esté en otro lugar. Así que, ¿qué va a pasar con los IgD? Van a tener un cambio de isotipo. Allá le llaman interrupción de clase o interruptor de clase, class switching. En vez de producir la D, van a producir los otros tipos. La G, la A o la E. Aquí ponen la G como ejemplo, pero pueden ser las otras. G, A o E, no importa. Es un cambio. Entonces ahí tienen otra propiedad interesante. Obviamente también va a haber una gran producción de estos anticuerpos, pero no van a ser M, ahora van a ser los otros. Después, otra propiedad interesante, y esto lo habíamos comentado la clase pasada, es que se selecciona a los linfocitos B que tienen inmunoglobulina de alta afinidad. Vuelvo a repetir lo que dije ayer, ya saben, es muy importante a veces la repetición. La unión entre el antígeno y su anticuerpo, o entre el antígeno y la inmunoglobulina, en este caso, en la superficie, es semejante a la de una mano en el guante, porque se adapta, no es
Antiguamente decían llave en la cerradura, pero el modelo es diferente porque sí hay ciertas modificaciones en la estructura tridimensional, sobre todo del receptor, de la inmunoglobulina. Pero bueno, y si recordamos este ejemplo, podemos imaginar guantes chiquitos o guantes grandotes. No nos interesa ni que sea grande ni que sea chiquito. Si es chiquito no entra bien, y si es grande se cae, se sopa. Entonces lo ideal es tener un guante en la mano que sea exactamente del tamaño de la mano para que se adapte muy bien. Y eso es exactamente lo que ocurre con las inmunoglobulinas. Decimos que son de alta afinidad y mientras mayor la afinidad, mejor la potencia de la respuesta inmunológica. Así que otra posibilidad es esta, selección de las inmunoglobulinas de alta afinidad. Y por último, así como hay células T de memoria, hay células B de memoria. Y ahí tienen las 4 consecuencias, que es importantísimo que tengan presente. Secreción de anticuerpos de todos tipos, ¿no? Pero bueno, si era M, sigue produciendo M. Cambio de clase, si era D, ahora va a producir G, A o E, no importa. Selección de anticuerpos, se seleccionan los de alta afinidad, son los mejores, y células B de memoria. Bueno, las células B de memoria pues, no van a ser más que estar guardadas, esperando el momento en que se requiera su presencia para reactivar la respuesta inmune. Pero las otras, los anticuerpos producidos, van a hacer varias cosas. ¿Qué es lo que pueden hacer? En primer lugar, neutralizar al microbio o a la toxina. ¿Qué quiere decir neutralizar? Pues se unen a receptores en superficie y lo bloquean. Por ejemplo, recuerden que el virus de la inmunodeficiencia humana tiene la necesidad de un receptor en la célula para entrar. Y bueno, el receptor está en la célula, ¿no? De citocinas ya lo habíamos comentado, CCR4, CCR4, CCR5, CXR5. Entonces, si bloqueáramos los receptores en la superficie del virus o la toxina circulante, pues ya no van a funcionar. Así que es la neutralización la primera. Segunda opción, se pega el anticuerpo a la bacteria, por ejemplo, y esto permite que sea reconocido por células fagocíticas. Entonces tenemos opsonización y fagocitosis. Ya habíamos hablado de ello también. Luego tenemos que el anticuerpo se pega a la bacteria y es reconocido por una célula NK. Y la NK va a inducir apoptosis en la célula. Entonces vamos a tener la citotoxicidad mediada por células dependiente del anticuerpo. Algo muy importante. Después, no se les olvide que el complemento tiene 3 vías de entrada. La de lectinas, la de la alterna, que son activadas por productos microbianos, y la vía clásica, la primera que se le escribió, activada por anticuerpos. Es la conexión o el vínculo entre el complemento y el sistema inmune adaptativo. Y la activación del complemento va a llevar a las 3 consecuencias del complemento, que son la lisis del microbio por activación del complejo de ataque membrana, nuevamente fagocitosis por opsonización. La opsonización puede ser debida a que se pegue C3b al microbio o a que se peguen anticuerpos, como veíamos arriba, y la inflamación. Así que aquí lo tienen ustedes, sencillísimo, ya lo hemos estudiado, es un esquema bastante fácil y es de examen, importantísimo. Así que con esto terminamos esta primera presentación. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios antes de pasar al siguiente? Muy claro, doctor. Escucho. Si alguien tiene alguna pregunta, levante su manita. Frida. Sí, escucho Frida, no sé si funciona el micrófono, mi audífono, digo. Entonces, pero, entonces, A ver, casi no escucho, déjame subirle más. ¿Sí? ¿Escucho? Ay, caray, no oigo nada. es que no sé si entendí mal. A ver, apenas estoy, casi no te escucho, no escuché la pregunta. Bueno, Javier. A ver si te escucho, Javier. A ver, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Las células inmunes que tienen MHC1,
¿es relevante para algo? O sea, ¿lo usan, por así decirlo? Por supuesto, O- imagínate un linfocito está infectado. El linfocito infectado tiene que morirse por otros linfocitos que lo van a atacar. Ok, entonces el MHC1 sería lo que previene que tomen la célula inmune por el virus. No, permite que la célula sea reconocida como diferente porque está infectada y que sea destruida. Y aparte puede usar el MHC2, ¿no? Para activar linfocitos Si B. estuviera sano el linfocito, usaría su complejo principal de clase 2 para participar en la respuesta inmune, sea como citotóxico, sea como operador. Ok, perfecto. Gracias. ¿Cómo no? Muy bien. Andrea, Doctor, como resultado del cambio de clase que sufren los linfocitos B, ¿produce también inmunoglobulina E? ¿produce qué, perdón? ¿También inmunoglobulina E o solo... Sí, claro, claro. Les decía a ustedes que el linfocito ingenuo tiene como receptor en la superficie IgS y la IgS molecularmente puede ser IgM o IgD. Si el linfocito es activado y produce IgM, seguirá produciendo IgM, no hay problema. Pero si el linfocito producía IgD, deja de producir IgD y puede producir cualquiera de las otras tres, IgG, IgA o IgE. Esa es la idea. Bueno, eso de cualquiera de las otras tres depende de varios factores, ¿no? Pero teóricamente Ok. puede ser cualquiera de los tres. Gracias, doctor. Sí, cómo no. ¿Alguna otra pregunta? Levanten su manita. Paula. Doctor, pero una vez que se cambie a la inmunoglobulina, o sea, que ocurra ese cambio, ya no puede regresar, ¿verdad?, a No, producir la otra inmunoglobulina. no puede y no es necesario. Ok. Eh, Gracias. ¿Cómo no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bien, si no hay otra pregunta, vamos a cargar la siguiente presentación. Doctor, una última pregunta. Sí, escucho. ¿Los linfocitos B de alta afinidad son otro tipo de linfocitos B aparte de los IgM e IgD? No son esos IgM, IgA. Lo que cambia es la afinidad del antígeno. Esa es la idea. ¿Cómo te podría decir? A ver, ¿qué ejemplo te puedo inventar así? Imagínate, no hablo de guantes porque no usamos guantes en Mérida, pues, pero sí zapatos. Imagínate que te quieres comprar unos zapatos, una marca sencilla que hay en muchos lugares, Flexible. Entonces es como si tú fueras a fabricar IgG. Entonces te vas a comprar tus zapatos, pero obviamente van a ser zapatos de cierta medida. Inclusive cierto estilo de zapato que a ti te guste, no otro. Entonces diríamos que tienes una alta afinidad por cierto tipo de zapato, ya sea por la medida del zapato o por el modelo de zapato, y no otro. Entonces cambia esa historia mala a bichos. Entonces tienes IgAs que pueden estar más o menos adaptadas a el antígeno de que se trate. Pero la mejor IgA es la que se adapte más estrechamente a la estructura molecular del antígeno. Y es la que va a entrar. No sé si eso te alcanza a explicar la idea. Sí, doctor, gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya tenemos ahí la siguiente presentación. Entonces, continuamos. Esta presentación no está tan larga como la anterior, pero tiene lo suyo, tenebrosa. Muy bien, repetimos las características del sistema inmune adaptativo que no trae su libro, pero que yo considero que es importantísimo que la sepan. Obviamente, hago la aclaración, no se los voy a preguntar en el examen porque no trae su libro. Pero no importa. Recuerden, el sistema inmune tiene estas características que no tiene ningún otro sistema en el cuerpo. Es específico, reacciona contra un antígeno en particular y no contra otro. Es diverso. Bueno, es cierto que reacciona contra uno, pero no quiere decir que sea único en todo el momento. ¿No? Pueden ser muchos, varios a lo largo del tiempo. Tiene memoria, se acuerda contra qué estuvo expuesto, eso es muy importante. Y la memoria no solamente es el hecho de acordarse, sino tiene dos consecuencias. Que la siguiente reacción, la segunda o la tercera vez que se presenta el antígeno, la reacción va a aparecer más pronto. Y mientras más veces aparezca, más pronto es la siguiente reacción. Vaya, si en la primera ocasión tardó 2 semanas en aparecer, en la segunda ocasión quizá tarde 10 días,
En la tercera ocasión tardará 7 días. En la cuarta ocasión tardará 5 días, más o menos es la idea, más rápido. Y, además de la anterior, más potente. Esa es la idea, más potente. La primera vez, digamos, reaccionó leve. La segunda reacciona más fuerte. La tercera reacciona más potente. Alguna vez inventé una historia chafa para ilustrar esto. Espero que ayude. Ya saben que me encanta inventar historias chafas. Por ejemplo. Imagínense ustedes que conocen a una persona. Ustedes son la célula inmunógena, ¿no? Y conocen a una persona tóxica que es el antígeno. Entonces esta persona les presta a ustedes 100 pesos y no se los devuelve. Entonces ya quedan ustedes enojados y con una impresión desagradable de esa persona. Y obviamente se van a acordar que les prestó dinero y no se los devolvió. Pero sucede que tiempo después la misma persona les vuelve a prestar dinero. Ustedes se van a acordar y quizá le reclamen, ¿no? ¿Cómo te atreves? Eres un desvergonzado, te di dinero, no lo devolviste, en fin. Y, en fin, quizá reaccionen enojados. Pero esa misma persona que es tóxica les vuelve a pedir prestado dinero a la tercera vez. Entonces ustedes van a reaccionar con más fuerza. Ahora le van a gritar. No aprende aquella persona y vuelve a preguntarles, a prestarles dinero otra vez. Ya entonces enfurecen ustedes y ya de plano le dan un empujón. En fin, o ya de plano le dan una soquetiza, enojados por su desfachatez y su desvergüenza. Es un invento lo que estoy haciendo, pero pretendo ilustrar con esta situación. Si está retando un microbio del sistema inmune, la primera vez, pues produce la enfermedad, como hemos hablado de ella, aparece la respuesta inmune, es una respuesta, hay que aclararlo, aparece después de la infección y nos permite recuperarnos. Bueno, hasta ahí no hubo remedio. La siguiente vez que aparezca el agente infeccioso, por ejemplo que estoy dando, el sistema inmune va a reaccionar. Y suele reaccionar también pronto y más potente que inclusive no nos enfermamos. Si hay una tercera, cuarta o quinta vez, la respuesta va a ser todavía más potente, más temprana. Y de plano nos vamos a enfermar. Entonces, si tuvimos, por decir una cosa, ¿no? Varicela, ahora hay vacuna contra eso, ¿no? Pero si por alguna razón nos enfermamos de varicela, no nos va a volver a dar varicela. Alguna gente se vuelve a enfermar, pero son razones particulares. Pero en general, la mayor parte de la gente no le vuelve a dar varicela, ni sarampión, ni otras cosas, porque el sistema inmune se acuerda y le responde en consecuencia. Esa es la noción. Así que la idea de memoria es muy importante, no solamente por el hecho de recordar, insisto, sino porque ese recuerdo produce una segunda o tercera respuesta más temprana y más potente. Bueno, la expansión clonal, la amplificación de la respuesta que les comentaba a ustedes, la especialización, y reconocemos que hay microbios intracelulares y extracelulares, y por lo tanto la respuesta inmune adaptativa va a dirigirse contra los intracelulares por medio de la inmunidad celular y contra los microbios extracelulares por medio de la inmunidad humoral por los anticuerpos. Hay que recordar que la respuesta se apaga, se dice contracción y homeostasis, tiene que terminar. Y la tolerancia, que ya comentamos en un momento, esto es el reconocer lo propio y no atacar. O sea, tenemos antígenos. Nuestro sistema inmune reacciona contra antígenos, pero contra los antígenos propios, su respuesta, y esto es muy importante, su respuesta es no reaccionar. Luego les explicaré con otra historia mala eso, en su momento. Eso lo dejaremos en el futuro. La siguiente imagen que ustedes ven ustedes en la pantalla está tomada de un libro que es difícil que ustedes consigan, es un libro enteramente dedicado a tumores. En el primer capítulo hace una pequeña descripción de lo normal, así que no se espanten ustedes. Aunque está tomado de un libro de patología, eso es de la parte normal. Y lo tomo aquí porque ilustra cosas que a veces no se mencionan con la claridad que me quisiera. Vean, hay sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. El innato incluye linfocitos T, delta gamma, linfocitos NK, NKT, perdón, aquí no lo dice como tal, pero, o sí, T semejantes a NK, lo que dice acá, y NK, que no son, recuerden que los NK no son ni T ni son K, son diferentes, no se me vayan a confundir por favor, ¿eh? Repito una vez más, linfocitos T, delta gamma, linfocitos NKT y linfocitos NK, son diferentes. Bueno, tiene receptores en la superficie como los TOL, que ya hemos comentado,
que van a facilitar la producción de citocinas, quinosinas y complementos, etcétera, lo cual induciría la muerte de las células afectadas vía apoptosis o por inducción de muerte en general, puede ser por necrotosis, pirotosis, autofagia, en sí, y es una primera línea de defensa. Y el sistema adaptativo, que básicamente tiene al brazo celular con células T, y al brazo humoral con células B, que interactúan con células presentadoras de antígeno. Vean ustedes que hay receptores específicos de células B y de células T, y que hay antígenos que se presentan a estas células por el complejo principal de histocompatibilidad que ya hemos comentado. Y bueno, van a formar la respuesta inmune adaptativa. En este gráfico se puede ver cómo los linfocitos son células que derivan de células precursoras de la médula ósea, y ahí pueden ustedes ir viendo cómo van desarrollándose. Vamos a ver por dónde andan. Tenemos en la primera línea el eritrocito, después tenemos al megagarcito que da origen a las plaquetas, basófilos, eosinófilos, monocitos que dan origen al macrófago más adelante, dendríticas y neutrófilos. Aquí faltó el linfocito. Pero eso es importante porque vemos aquí cómo la célula dendrítica es pariente del macrófago. No son macrófagos propios, sino que son células que se separaron de la rama del macrófago mucho antes de que el macrófago como tal diera origen. Y bueno, este es el punto. Esta tabla que me pirateé de otro libro les muestra a ustedes las diversas células que componen el sistema fagocítico mononuclear o sistema retículo endotelial, los parientes del macrófago, pues, para decirlo de una forma más sencilla. Células veladas que casi nadie menciona. Es una célula rarísima que tiene un aspecto de vela de barco, no se puede encontrar en la sangre. No conozco ningún libro de histología, y eso que fui profesor de histología y tengo como 20 libros. Ningún libro de histología te las menciona. Eso solo se menciona en libros de inmunología o de inmunopatología. Muy poca gente las conoce. Las células de Kupffer, que esas las conocen ustedes, son del hígado. Las de Langerhans en la piel, ya vimos que las dendríticas son células de Langerhans interdigitantes, las que interactúan con linfocitos T. Esta tabla es vieja, por eso aquí la menciona como si fuera diferente, pero bueno. Hay otras células dendríticas interdigitantes en otros tejidos que también van a interactuar. Las células del mesangio, que son como macrófagos especializados, están en el corpúsculo glomerular. Los histiocitos, que no son más que macrófagos residentes, son macrófagos centinela, fijos. Aquí le llaman macrófago al macrófago transitorio, al que llega cuando hay una alteración, ya sea proceso inflamatorio o proceso inmunológico. Así que histocito y macrófago son la misma cosa, más bien es el concepto. Si está fijo y vive allá desde mucho tiempo y su trabajo es de centinela, entonces le llamamos histocito o macrófago fijo. Y si es un macrófago transitorio, es que llegó porque hubo una lesión y ahí va a hacer su trabajo. Bueno, la microglia, aquí dice macrófago de la microglia, pero bueno, el nombre habitual es ese, microglia. El macrófago peritoneal, o pleural, o pericárdico, que también hay, osteoclastos, y diversas células que pueden resultar de la activación de los macrófagos. Cuando vimos inflamación, les dije a ustedes que el macrófago activado se hace más grandote, más poderoso, con mayor actividad fagocítica, con mayor producción de citocinas, y se llama célula epitelioide. O sea, la célula epitelioide no más que un macrófago con esteroides, o algo grandote. Y la célula gigante, que es producto de la división de macrófagos, división nuclear, pero sin división celular, división citoplasma, perdón, o de la fusión de macrófagos. Se encuentran varios macrófagos y se van pegando. Son las dos hipótesis para explicarlas. Bueno, cambiando un poco de tema acá, siempre de una línea. Les decía a ustedes cuando comenzamos la clase pasada que el sistema inmune tiene muchas formas de entenderse y de presentarse, y según el libro que ustedes vean se los voy a presentar de una forma o de otra. Esto contribuye a que haya confusión. Yo les sugería a ustedes que una forma de entenderlo más o menos fácil es hablar del sistema inmune como si fuera una computadora, en la cual tenemos software y hardware. El software es la interacción entre las células, lo que van haciendo, algo de eso ya hemos visto. Y el hardware son los componentes palpables, visibles, orgánicos, no orgánicos, un metal, plástico, ¿no?
que forman a la célula, a la computadora, el teclado, el monitor, en este caso, por ejemplo, los audífonos, el micrófono, etc. En el caso del sistema inmune, el software son las interacciones entre células, repito, ya vimos, y el hardware son los órganos linfoides. En la plática anterior comenté algo rápidamente de los ganglios linfáticos. Creo que aquí vamos a hablar ya de los otros órganos y un poquito más de ganglios linfáticos, por ejemplo. El hardware, entonces, que en la computadora sería el CPU, el monitor, el teclado, etc. En el caso del tejido linfoide, se divide en dos partes: órganos primarios y órganos secundarios. A los primarios también se les llama centrales, así que si oyen ustedes primarios o centrales, lo mismo. Y a los secundarios también se les llama periféricos. Bueno, los primarios son dos: timo y médula ósea. Y es fácil recordar que los timo producen los linfocitos T y la médula ósea, que en inglés se llama bone marrow, van a producir linfocitos B. Y en el dibujo, ven aquí SC, que es stem cell, célula madre, hematopoyética, que originalmente están en la médula ósea. Así que las células precursoras de las células del timo en realidad salen de la médula ósea y se van al timo. Solo que en el timo tienen un desarrollo que los hace radicalmente diferentes de los que se quedaron en la médula ósea, que van a convertirse en timo. Así que lo correcto realmente es hablar de timo como órgano central y de médula ósea también como órgano central de linfocitos B. En el timo de linfocitos B. Bien. De esos dos órganos centrales salen células T o células B para los tejidos periféricos o secundarios. A esto los podemos clasificar en encapsulados o no encapsulados. Los encapsulados son dos: ganglios linfáticos y vaso. Y los no encapsulados, pues todos los demás. Las amígdalas, por ejemplo, que forman la línea de Waldeyer, y el tejido linfoide asociado a mucosas, o MALT, con sus siglas de inglés. Bien, cada uno tiene su función, ¿eh? Los ganglios linfáticos son órganos que filtran linfa, así que son linfoides. Aquí viene el punto. El tejido es linfoide porque tiene linfocitos. El ganglio linfático porque filtra linfa. Entonces esto puede causar cierta confusión. El órgano es linfoide porque forma linfocitos, aunque como filtra linfa se llama linfático. Pero en fin. Así que el ganglio linfático filtra linfa. El vaso filtra sangre. Es un órgano linfohemático, porque tiene linfocitos y porque filtra sangre. Entonces, los ganglios linfáticos que filtran linfa y sabiendo que la linfa sale del líquido intersticial, pues son antígenos que están en los tejidos como tal. Mientras que el vaso que filtra sangre, pues son antígenos que están en la sangre. ¿Ya ven qué fácil es? Bien. ¿Y qué ocurre con el tejido linfoide asociado a mucosas? Pues en su nombre lleva la fama, asociado a mucosas en superficies mucosas. En realidad el nombre no es muy correcto, porque resulta que la piel también tiene sus células linfoides. Y no es mucosa, la piel es tejido seco. Entonces, bueno, ahí se ha quedado. Y hablamos de otros acrónimos como SALT, GALT, PALT. Por ejemplo, SALT, S-A-L-T, es tejido linfoide asociado a la piel. GALT, G-A-L-T, tejido linfoide asociado al intestino, gut. Y BALT, tejido linfoide asociado a los bronquios, de broncos. Así que los MALT se han dividido en varios tipos. MALT es el término genérico. Y cuando nos referimos a varios sitios, pues hablamos de la piel, tejido respiratorio, aparato respiratorio y aparato digestivo, que son las vías más importantes de entrada de antígenos por la superficie. Así que es bastante fácil esta parte, como ustedes pueden apreciar. Y aquí tienen ustedes el sistema linfático. Linfático en verde, que lleva linfa. Y en azul tiene al tejido linfoide, que produce linfocitos, que incluye al timo, aquí en el mediastino anterior y superior, entre los dos, al vaso, que está en la cavidad abdominal, un poco a medio izquierda, y ganglios linfáticos que están en diversos sitios, en las ingles, en las axilas, retroperitoneo, mediastino, en el cuello, en fin, diversos lugares, mesenteria. ¿Ok?
Así que este es un esquema que ilustra la situación. No se les olvide, el sistema linfático es un sistema vascular que transporta linfa. El tejido linfoide es un tejido que produce linfocitos y se incluye en el sistema inmunológico, ¿no? El hardware del sistema inmunológico. Tenemos timo, vasos linfáticos, etc. Bien, y aquí tiene otro esquema que incluso les comentaba a ustedes. Los órganos linfoides primarios, o sea, son dos, timo y médula ósea, aquí lo tienen ilustrado en azul oscuro. El tejido linfoide periférico o secundario, que está aquí en azul claro. En este caso el encapsulado, que sería vaso y ganglios linfáticos, pueden ver en las axilas, en el mesenterio, en la ingle. El vaso está aquí en el abdomen. Y el tejido linfoide asociado mucoso en naranja, que es donde lo vamos a encontrar, en la vía respiratoria, en la vía digestiva, y aquí sí no le hace justicia porque no es mucosa, pero bueno, la piel también tiene tejido linfoide. Bueno, y ahora vamos a comenzar con una serie de esquemas y diagramas que ojalá que no se me duerman ustedes, no se vayan a ver Netflix mientras dejan acá prendido su foto en su computadora. Bien, tenemos acá la maduración de los fagocitos mononucleares, o sea, de los macrófagos de las células dendríticas. Esto ya lo hemos visto en parte, pero es importante recalcar. De la célula hematopoyética progenitora, célula madre, se originan monocitos y células dendríticas, como células precursoras. El monoblasto en la médula ósea se convierte en monocito cuando pasa la sangre, aquí lo pueden ver, y cuando pasa el tejido se convierte en macrófago. El macrófago puede ser residente, también se le llama histocito, o puede ser transitorio, o simplemente macrófago. Ese macrófago se puede activar, se llama macrófago activado, también se le llama célula epitelioide. Y ese macrófago en algunos sitios se diferencia. Estos macrófagos quizá no deriven directamente de la médula ósea vía sangre como estamos viendo acá, sino que son células que aparecieron desde la etapa embrionaria y tienen la microglia, la célula de Kupffer, la célula mesangial, etcétera, que ya habíamos comentado. Por otro lado, tenemos a la célula dendrítica que puede dar origen a células dendríticas convencionales, de las cuales tenemos a la interdigitante y a la folicular, ya la hemos visto, y células dendríticas plasmocitoides, aquí ya entra otra diferente, la célula dendrítica con ciertas características. Esta plasmocitoide sugeriría que interactúa con linfocitos. Bien, aquí tiene una tabla en la cual se habla de diferentes tipos de linfocitos. Aquí tienen, por ejemplo, al linfocito alfa beta, al linfocito delta gamma, al linfocito B, al linfocito NK o natural killer y a los NKT. Esto es muy importante que lo tengan presente. Luego les voy a mostrar un gráfico que yo me inventé para que quede más claro. Vean ustedes que los alfa beta son parte del sistema inmune adaptativo, los delta gamma son parte del sistema inmune innato, los NK y los NKT también son del innato y el B son del adaptativo. Esta es una tabla muy bonita en la cual ven ustedes las diversas funciones, no está en su texto, sí yo les recomiendo que lo vean. Bien, hablábamos de recirculación de linfocitos. La recirculación de linfocitos tiene dos conceptos o dos contextos que no siempre quedan muy claros en los libros. Una primera circulación de linfocitos ya la vimos. Es la circulación de linfocitos en el ganglio linfático, ahorita lo vamos a volver a ver. Y una segunda circulación de linfocitos ocurre en el cuerpo. Esto es, no en el ganglio linfático, sino en todo el cuerpo. Aquí lo podemos apreciar con claridad. Pueden empezar donde ustedes gusten. Vamos a empezar aquí en el ganglio linfático. En el ganglio linfático tenemos linfocitos que van a salir por el vaso linfático deferente, pasan al conducto torácico y entran a la sangre. En una vena, llamémosla ácido. Entonces circulan en la sangre. Mientras circulan en la sangre, puede que salgan en un sitio donde hay lesión. Y
De ahí pueden pasar por la linfa, el ganglio linfático. Pero también puede ser que estén circulando y pasen a otro órgano, como el vaso. Ya saben ustedes que el vaso es un órgano linfematógeno, filtra sangre. Y ahí pueden tener alguna acción. El propio vaso puede generar linfocitos. Y de ahí pueden pasar a ganglios linfáticos. Cuando pasan por la sangre, hay la vena del endotelio alto, lo que quiere decir HB, y de ahí sale el linfocito hacia el parénquima del ganglio linfático, donde van a encontrar a sus células dendríticas que presentan antígenos, etcétera, y dan la vuelta. Entonces es una forma de circular de los linfocitos, muy importante. Diferente de la otra forma de circular que veíamos anteriormente dentro del ganglio linfático, que es la que estamos viendo acá. Les decía que un ganglio linfático tiene 3 circulaciones. Primera circulación de la linfa. La linfa llega por los vasos linfáticos aferentes que están en la superficie convexa del ganglio linfático. Aquí tienen vasos linfáticos aferentes. Estos vasos linfáticos aferentes drenan en senos linfáticos. Hay un seno subcapsular. Luego hay senos trabeculares en la corteza, hay senos paracorticales, senos medulares, hasta que al fin salen por un gran vaso eferente linfático, que terminará después de unirse con muchos otros en circulación sanguínea. Primera circulación. Segunda circulación de la sangre. Los ganglios linfáticos en el ilio reciben una arteria, la sangre circula, sale por la vena y regresa. Como en cualquier otro, no hay diferencia ahí. Y la tercera circulación es de linfocitos, que les comentaba a ustedes, diferente de la anterior que vimos. Los linfocitos llegan con la arteria, pasan los capilares. Cuando entran a la vena, hay regiones especiales en la región paracortical del ganglio donde la vena tiene endotelio alto. Recuerden que el endotelio es una célula plana simple. Bueno, es un epitelio plano simple. Una sola célula plana. De hecho, solo se ve el núcleo, se los comenté a ustedes cuando es inflamación. Pero aquí son células cúbicas. Por eso le llaman así, el endotelio alto. Y estas células cúbicas tienen la peculiaridad de que su estructura les permite dejar pasar a los linfocitos. Así que el linfocito sale de la vena y se integra a la circulación de la linfa en el ganglio linfático. Esto es muy importante porque permite que linfocitos ingenuos producidos en otra parte del cuerpo lleguen aquí. Hay que aclarar lo siguiente. Los linfocitos se pueden formar en un sitio, pero van a otro lugar a terminar su educación. Voy a usar otro ejemplo chafa. Me imagino que algunos de ustedes, o la mayoría quizá, son yucatecos, inclusive de Mérida. Pero no es raro que entre ustedes haya gente de Quintana Roo, de Campeche, o inclusive de algún otro estado de la República. Bueno, uno se preguntaría, ¿por qué vienen a estudiar a Mérida? No importan las razones. Motivos familiares, económicos, los sesgos. Es un hecho que vienen a estudiar. Igual podrían haber ido a otro sitio, ¿no? En vez de venir a Yucatán, se podrían haber ido a Puebla, Nuevo León, Guadalajara, qué sé yo. ¿Por qué vinieron a Yucatán? ¿Quién sabe? Pues ustedes lo saben. Lo importante es que hicieron un cambio. Pues los linfocitos hacen lo mismo. El linfocito se puede formar en el vaso y de ahí se va a un ganglio linfático. O se forma en tejido linfóide asociado a mucosa, en una placa de Peyer, y de ahí se va al pulmón. Ya veremos estos puntos más adelante. Así que no se imaginen ustedes que el linfocito a fuerza porque se formó en un órgano, en ese órgano lleguen otros antígenos, no es así. Puede que se forme en un órgano, pero se vaya a otro lugar, como hacen los estudiantes, a capacitarse, digamos, a reconocer antígenos y ahí, de ahí inclusive puede salir e irse a otro sitio. Por ejemplo, un estudiante de medicina que es de Quintana Roo, estudia acá en Mérida, pero al final termina ejerciendo en Campeche. Como ustedes gusten hacer la combinación. Entonces no es nada raro que eso pueda ocurrir. De hecho, es lo que ocurre con los linfocitos en realidad. Bien. Maduración de linfocitos, algo que comentamos acá. Tenemos al precursor en la médula ósea, puede ser B o T. Si está en la médula ósea, obviamente dará origen a los linfocitos B. Ahí salen los linfocitos ingenuos y maduros, una I, como quieran. Y si está en el timo, pues estarán los linfocitos T, ingenuos o maduros. Circulan y llegan al órgano que corresponde. Si están en la sangre, llegarán al vaso. Si están en la linfa, llegarán al ganglio linfático. Y ahí se van a encontrar con el antígeno,
que se les va a presentar por una célula presentadora de antígenos. Y ahí se les quita lo virgen o lo ingenuo y van a convertirse en activos. Ahí tienen ustedes la idea. Bien. ¿Se acuerdan que les dije que hay un libro inconseguible para ustedes que se llama Tumor del tejido linfoide hematopoyético de la OMS? De ahí saqué esto. Entonces aquí tienen la maduración de linfocitos B. Esto, muy pocos libros lo traen, ¿no? Entonces vean ustedes como un linfocito comienza como pro-B, pasa a pre-B, luego se vuelve B inmaduro, B maduro, el linfocito de centro germinal, B de memoria o célula plasmática que produce. Esta es una secuencia real, así es como va madurando. Y en un primer momento son independientes de antígeno, como ven, y luego son dependientes de antígeno. Esto es, esta maduración se da por sí sola, pero se detiene aquí. Y la siguiente etapa solo se ocurre si el linfocito reconoce alguna vez a su antígeno. Y las barras que ustedes ven abajo son marcadores que nos permiten reconocerlos. Les decía a ustedes, cuando hablábamos de los linfocitos T, que tienen dos identificaciones para que se puedan reconocer, el receptor de célula T y CD3. Es como si ustedes fueran al banco y en vez de que les pidan solo su INE, les piden su pasaporte o su licencia de conducir. Y tienen que presentar las dos. Si no presentan dos, no nos atienden. Pues algo así decimos de los linfocitos T y también decimos de los linfocitos B. Pero además esos marcadores se asocian con la maduración. Por ejemplo, los B inmaduros solo expresan TDT, que es una enzima particular, mientras que los B maduros pueden presentar CD79-alfa desde el principio y durante toda su vida, o PAC5, mientras que, por ejemplo, CD20 se observa solo en las formas más maduras. Esto tiene utilidad para nosotros los patólogos. Para ustedes va a tener utilidad si se convierten en alergólogos o inmunólogos, quizá no como oftalmólogos o cirujanos, esto no les importa para nada, ¿no? Pero no está de más que lo sepan. Por si algún día ven un informe de inmunohistoquímica o alguien les comenta, hay marcadores para los linfocitos. Recuerden que lo importante no es tanto aprendérselo de memoria, sino saber dónde encontrar la información. Ese es el truco. O como decían algunos otros, ¿no? No es importante conocer la respuesta, sino saber a quién preguntarle. Tienen a su compañero nerd ya que se la sabe de todas, le preguntan la respuesta y ya la hicieron. Bueno, dejemos la chacota y pasemos a la clase. Y ese otro esquema maravilloso ilustra las circunstancias. Como ven, abajo se mencionan tumores. Eso no nos importa a nosotros. Lo que nos importa es el dibujo. Aquí tienes que en la médula ósea los linfocitos B comienzan de formas inmaduras. Tienen a la B progenitora, la célula pre-B, la B inmadura. Y vean cómo hay células que mueren. ¿Cuáles son las células que mueren? Los linfocitos B que reconocen antígenos propios. No podemos permitir que una célula que reconoce algo propio salga de la médula ósea, porque atacaría lo propio. ¿Cómo se los diría a ustedes de una forma que no sea tan cruel? Pero bueno, imagínense ustedes una sociedad humana en la cual sabemos que cierta persona va a ser un criminal. No es un criminal ahorita, hoy, pero en el futuro, sin la menor duda, va a cometer crímenes. ¿Qué haríamos con ella? Ahí se los dejo de tarea para que lo piensen. No sé si vieron una película viejísima de Tom Cruise, que se llama Minority Report, en la cual la hacía de un agente que le avisaban que iba a cometer un delito en el futuro y bueno, lo excluían o lo mataban, no recuerdo cómo estaba la película. No era muy buena la película, pero esa era la idea. Así que en el caso de la médula ósea es lo que pasa. Se reconoce el linfocito B que va a reconocer antígenos propios y fuera con él, muerte de sus células apoptóticas. Pero bueno, si el linfocito reconoce antígenos extraños que no están en el cuerpo, ahora sí, vámonos. Y pueden ver, hay dos destinos. Puede irse a la zona del manto o puede irse fuera del centro germinal. Esto es el centro germinal de la zona B, ¿no es cierto? Y a dar origen al linfocito B ingenuo. Nuevamente, pueden morir algunos de ellos, pero si encuentra su antígeno, entonces empieza a activar. Y pueden ver que se van a formar en primer lugar células plasmáticas de vida corta, formas más maduras de linfocitos, que pueden ir al centro germinal, donde van a madurar en la secuencia que habíamos antes. Tenemos al centroblasto, por ejemplo, al centrocito, y luego dará origen a inmunoblastos, que dará origen a las células plasmáticas. Vean ustedes cómo aquí hay una célula dendrítica presentadora de antígenos que contribuye a la
maduración, célula dendrítica folicular, el FDC, del linfocito B. Nuevamente hay linfocitos que van a morir, sino aquellos que pudieran reconocer linfocitos que se pudieran escapar anteriormente, aquí terminan muriendo. Y dará origen a células de memoria que están en la zona marginal y células plasmáticas de vida larga, de vida prolongada. Entonces ahí tienen ustedes una secuencia. Esta imagen me ha parecido maravillosa desde que me la encontré hace muchos años y siempre se las presento. Y bueno, aquí tienen ustedes la información resumida. Bien, ¿qué pasa con las células T? Pues maduran igual que los linfocitos B. Y aquí tienen la secuencia. Protimocito, timocito subcapsular, timocito cortical, timocito medular y timocito célula T periférica. Para entender esto, recordemos que el timocito es la célula del timo. Y el timo es un órgano que tiene dos lóbulos. Y cada lóbulo está formado por lobulillos. Cada lobulillo tiene la estructura siguiente, lo vamos a ver enseguida, pero se lo repito. Tiene una cápsula, una corteza y una médula. Entonces, el timocito subcapsular pues está abajo de la cápsula, la parte más periférica del lobulillo, inmediatamente por dentro de la cápsula. El timocito cortical está en la corteza del lobulillo, el medular está en la médula del lobulillo, y el periférico es el que es arriba. Por lo tanto, vemos que la maduración de los linfocitos B va de la cápsula a la corteza a la médula, o dicho de otra manera, de afuera para adentro, de la periferia al centro. Ahorita vamos a ver la imagen para que afiancen la idea. Nuevamente, vean ustedes que hay marcadores que ustedes van a reconocer. Ya habíamos hablado del CD3, ¿se acuerdan que es uno de los más importantes? Inicialmente en las formas inmaduras está en el citoplasma, pero está en la superficie. Hay otros marcadores típicos como CD5 o CD7. Y aquí tenemos a CD4 y CD8. Vean que en un primer momento, formas más inmaduras, el linfocito T no tiene CD4 ni CD8. Más adelante tiene de los dos. Todavía sigue muy inmaduro. Y cuando ya se define por uno u otro, que es en la forma madura, entonces ya tenemos al cooperador CD4 y al citotóxico CD8. Y vean que también puede expresar TRT, solo que el TRT es transitorio, en la forma madura no existe, mientras que en el linfocito B sí existe más o menos en la forma madura. Bien, y nuevamente el dibujo que ilustra cómo va el proceso de maduración de los linfocitos T. Vean, el precursor más primitivo, progenitor de células T, está en la médula ósea. De ahí se va al timo, y en el timo se convierte en timocito. Y lo tienen ustedes. Entonces, hay timocito subcapsular, cortical y medular. ¿Se acuerdan ustedes que lo estábamos viendo? Y vean cómo el linfocito empieza a expresar CD4 y CD8, como lo veíamos antes. No al principio, sino cuando va madurando. Y cuando se van reconociendo linfocitos T que reconocen antígenos propios, autorreactivos, pues hay que eliminarlos. Hay que matarlos. Por lo mismo que les decía antes, no podemos permitir que un linfocito autorreactivo salga porque eso nos puede causar daño. Ahora bien, los linfocitos, una vez que están en la médula, ya se identificaron como citotóxicos o cooperadores, CD8 o CD4, y salen del timo. Vean ustedes cómo algunos linfocitos expresan un receptor diferente de lo habitual. Tenemos acá al linfocito gamma delta, que es el que va a estar en mucosas. Y vean ustedes cómo de la médula ósea, no del timo, salen las NK. Así que las NK, los linfocitos NK, no son T ni son B, son NK, es muy importante. Entonces aquí ya tenemos dos tipos de linfocitos diferentes de los linfocitos T alfa beta que habitualmente reconocemos. Entonces tenemos aquí un alfa beta CD4, que es el cursor, y aquí un alfa beta CD8. Son ingenuos. Encuentran al antígeno y se les quita lo ingenuo. Ahora van a ser activos. Vean que el T cooperador da origen a efectora y de memoria, y el T citotóxico da origen a efectora y de memoria. El citotóxico, su chamba va a ser salir y buscar células que representen antígenos y matar a la célula. Mientras que el cooperador pues va a tener diversas funciones según el tipo de cooperador que sea. Vean ustedes que ya habíamos visto a 3
anteriormente en la presentación anterior, TH1, TH2 y TH17. Y aquí está el TFH. TFH, que es un linfocito T cooperador que está en el folículo, que interactúa con linfocitos B y con la célula dendrítica folicular, que interactúa con linfocitos B. Recuerden que para linfocitos T, aquí afuera, hay otra célula dendrítica, que es la dendrítica interdigitante. Y bueno, eso es hasta acá la idea. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones hasta este momento? Levanten su manita a los que tengan dudas. Lo que les he dicho es de suma importancia. Espero que haya sido claro. Si no tienen duda, continuamos entonces. Ya vimos de dónde salen los linfocitos, cómo se forman, cómo maduran. Esos esquemas creo que son preciosos para demostrar lo que estamos comentando. Ahora, ¿cómo se activan los linfocitos? Ya dijimos que son ingenuos al principio. Bueno, ¿cómo logramos que se les quite lo ingenuo, que agarren experiencia? Pues vamos acá. Tenemos el linfocito ingenuo, que puede ser B o T. Aquí lo tienen, B en morado y T en rojo. Y los ingenuos llegan al ganglio linfático o al vaso, cualquiera de los dos. Ya saben que el ganglio filtra linfa y el vaso filtra sangre. Entonces, según si el antígeno viene de los tejidos en la linfa o viene de la sangre, pues es el órgano que corresponde. Bien, eso hasta aquí. Y el antígeno, como decía Pepito, ¿no? ¿De dónde viene el antígeno? Pues el antígeno, en este ejemplo, puede venir de afuera, que es un agente infeccioso. No tiene que ser infeccioso, ojo, puede ser otra cosa. Recuerden, por ejemplo, el polen, caspa de animales, pelo de perro, de gato, son antígenos. Para personas alérgicas, no son microbios, son antígenos. O puede ser de adentro, podría ser un tumor. Pero bueno, aquí el ejemplo que da el dibujo es de afuera. Entonces llega el antígeno, llega al vaso linfático y es reconocido por una célula dendrítica o un macrófago, que es célula presentadora de antígeno. Aquí está. Bien, entonces esta célula presentadora de antígeno, por ejemplo en el caso de la linfa, se va al ganglio linfático y si por algún motivo el microbio penetra a la sangre, pues puede llegar al vaso. Aquí lo tienen ustedes. Bueno, entonces, en cualquiera de los dos lugares, el linfocito ingenuo encuentra a su antígeno y se activa. Y se da origen a las células efectoras. Y las células efectoras pueden llegar a sitio donde se encuentran los antígenos para actuar contra ellos. Muy importante. Pueden ser CD4 o CD8, como sea. Aquí no hace la distinción entre ellos. Aquí, por ejemplo, son linfocitos T, los que están regresando. ¿Por qué linfocitos T? Porque recuerden que el linfocito T actúa de contacto. La célula en contacto con la bacteria o en contacto con la célula infectada. En cambio, el linfocito B lo que va a hacer es producir anticuerpos y los anticuerpos son los que van a llegar en su momento. Ahí lo tienen ustedes. Aquí tienen esto que ve aquí como espinito, es el anticuerpo y esta es la célula T. Bien. Hace un rato les decía a ustedes que los linfocitos van migrando. Bueno, voy a hacer otro uso de mis ejemplos para que quede claro. Imagínense que ustedes quieren salir de Mérida y se van a Chetumal. Bueno, tienen dos opciones. Toman un mapa que les muestra cómo ir, que es lo mejor. O hacia la Mexicana se ponen a ver los letreros de la carretera, que están más o menos buenos. Así que empiezan a darle vueltas al periférico de Mérida hasta que vean allá un letrero que diga a Chetumal, por ejemplo. Creo que no hay ninguno que diga Chetumal, no me acuerdo. Y se van para allá, para la carretera de Chetumal. Van siguiendo los letreros hasta que al fin llegan a Chetumal. Y supuestamente no deberían confundirse, no van a terminar en Cancún, no van a terminar en Campeche, van a terminar en Chetumal. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los linfocitos? No nos lo dicen, pero es una realidad. Los tejidos están marcados. Pero les comenté a ustedes cuando hablamos de quimiosinas, hace un tiempo cuando hablamos de químico de la inflamación. Los tejidos están marcados, expresan moléculas. Entonces, por ejemplo, aquí, vean que el pulmón expresa PCGL1, BCAM1 y CAM1O2.
La piel expresa S-leptina, ICAM1 o 2, BCAM1, etc. El riñón expresa GLICAM1, CD34, etc. No tienen que aprenderse eso. Solo vean que los órganos expresan ciertas moléculas. Y los linfocitos expresan otras moléculas. Por ejemplo, para los que van al pulmón expresan POL-selectina, DLA4, DPA1, etc. ¿Cuál es la importancia? Que estas moléculas del linfocito se corresponden con sus receptores o ligandos, mejor dicho, que están en el órgano. Así que el linfocito ya está marcado para irse a ese sitio. Pensemos en ustedes, siguiendo con el ejemplo, un estudiante de Campeche termina el curso, o ahorita que estamos en la época de COVID, que son clases a distancia, pues para que se quede en Mérida para la renta gratis, ¿no? En ese sentido, no se regresa a su casa en Campeche. Entonces, cuando el estudiante campechano decida regresar a su casa, pues no se va a ir a Cancún o a Izamal o a Playa del Carmen, se va a ir a Campeche, porque ahí está su marca en Campeche, vamos a decirle así. Y lo mismo para los estudiantes de Quintana Roo o cualquier otro lugar. Y si viven en Mérida, más o menos parecido, ¿no? Se quedan en su casa, que puede estar en cualquier lugar, ¿no? En Francisco de Montero, en los PGLs, qué sé yo. No van a terminar viviendo en otro lado. Así que, así como nosotros las personas tenemos, llamemos, una marca para ir a cierto lugar y no a otro, los linfocitos también tienen una marca para ir a cierto lugar y no a otro. Y eso tiene que ver con la recirculación de linfocitos que les decía a ustedes anteriormente. Hace muchos años, cuando yo estudiaba esto, me encontré con una secuencia muy curiosa que no he vuelto a ver en otro libro ni en revista. Decían, por ejemplo, que se habían identificado linfocitos que se formaban en el intestino. Y del intestino, así ingenuos, se iban a la mama. Y ahí paseaban en la mama, y luego salían de la mama, ¿qué hacían? Allá quién sabe, ¿no? Pero ahí se iban. Y salían de la mama y se iban al pulmón, ¿no? Y entonces en el pulmón ya hacían su trabajo. Pues qué sentido tenía eso, no tengo la menor idea. Pero pareciera que los linfocitos siguen una secuencia de maduración. Regresando al ejemplo del estudiante, cualquiera, no tiene que ser de medicina, ¿no? Imagínense ustedes, son de Campeche, estudian en Mérida la carrera de medicina y luego hacen la especialidad en Puebla. Y luego terminan trabajando en Chiapas. Entonces es así medio raro, ¿no? Pero pasa esas cosas, no van a creer que es del otro mundo. La mayoría quizás regresamos a nuestra tierra de origen, pero hay personas que por la razón que sea, terminan en otro lugar. Así que los linfocitos les pasa algo para eso, para que quede un poco más cercano a su experiencia esta cosa. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta o comentario? Pueden levantar su manita a ver si tengan alguna duda. Bueno, no hay manita, continuamos. ¿Qué ocurre con los anticuerpos? Ya habíamos dicho que la inmunidad adaptativa tiene dos brazos, la celular y la humoral. Hasta ahorita ya hemos visto bastante de la celular, linfocitos B, cómo se forman, su secuencia de maduración, sus funciones, etc. ¿Y qué ocurre con los B? Los B van a producir anticuerpos. Entonces hay que entender qué es un anticuerpo. He tenido la experiencia, no se los voy a preguntar a ustedes, así que espero que no se dé, de que preguntando en clase qué es un anticuerpo, así en esta clase, pues comenzando el tema, y me digan Naimer, no sé si es por timidez o por ignorancia, no tengo la menor idea. Ojalá que sea por timidez y no por lo peor. Pero no me respondo. Y tengo entendido que ustedes ya estudiaron histología, fisiología, bioquímica, y ahí ya vieron esas cosas. Creo que también toman un curso de inmunología. Así que deberían saber. Bueno, pero si no lo saben, ahora lo comentamos. Y por favor, no se les olvide, todas estas cosas son críticas. Un anticuerpo es una molécula que también recibe otro nombre, inmunoglobulina. Son prácticamente sinónimos. El nombre, no sé, de inmunoglobulina o de anticuerpo es lo mismo. Y es una proteína que está formada por varias cadenas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. La forma se dibuja habitualmente como si fuera una Y, una Y, aunque realmente no es así, es una forma esquemática para entenderlo. Los bracitos cortos de la letra griega, la Y, tienen a las cadenas ligeras y parte de la cadena pesada. Y en la pata o el pie de la letra solamente tiene la cadena pesada, como pueden ver ustedes. Las cadenas ligeras
son de dos tipos, kappa o lambda, así se llaman. Le ponen L por ligera, y si ustedes quieren, por la letra griega kappa o lambda que corresponda. Cada inmunoglobulina solo puede tener dos kappa o dos lambda, no van mezcladas, ¿eh? O es kappa o es lambda. Y cada cadena ligera tiene dos partes, una región variable y una región constante. Y están unidas por un enlace disulfuro a la parte de la cadena pesada que viene siendo su pareja, digamos así. Esa parte de la cadena pesada tiene una región variable y una región constante. Las dos regiones variables de la cadena ligera y la cadena pesada forman el sitio donde se va a pegar el anticuerpo. Viene siendo el paratope. Les decía a ustedes, recuerden que el epítope es la parte del antígeno que se adapta al anticuerpo. Bueno, la parte del anticuerpo que se adapta al antígeno o al epítope es el paratope. Decimos que un anticuerpo es específico para cada antígeno y a eso se le llama idiotipo. Cuando decimos idiotipo estamos haciendo referencia a que el anticuerpo, repito, solo reconoce un antígeno en particular. Hasta allá. Por favor, recuerden todo esto. Bien, la cadena pesada tiene 4 partes. 2 partes, la variable y la primera constante, se relacionan con la cadena ligera. Y las otras 2 partes se relacionan con la pata de la Y y están unidas por enlace disulfuro. Las 2 primeras partes de la cadena pesada tienen un enlace que se llama bisagra con las otras 2 partes de la cadena pesada que forman la pata. Y eso le permite a los brazos de la Y moverse, como si fueran los bracitos de una persona. Esa es más o menos la idea. Bueno, toda la parte que reconoce el antígeno, el bracito, pues, la parte variable, la parte constante, se llama FAP, por fracción que se une al anticuerpo. Perdón, es fracción del anticuerpo. Esa es la parte constante. La parte tiene la región variable, fragmento FAP. Y la pata de la Y se llama FC o fragmento constante. Porque siempre es el mismo, este no cambia. Cambia el de arriba, parte variable, pero esta parte no cambia. Y ahora, les dije que hay 2 tipos de cadena ligera. Bueno, hay 5 tipos de cadena pesada, que son alfa, gamma, delta, epsilon y mu, que van a contribuir a formar las inmunoglobulinas que ustedes conocen. La cadena alfa, la inmunoglobulina A, la cadena delta en la inmunoglobulina D, la cadena epsilon en la inmunoglobulina E, la cadena mu en la inmunoglobulina N y la cadena gamma en la inmunoglobulina E. Sencillísimo. Y aquí lo tienen ustedes. Es la que tenemos acá. La IgG, la IgM, la IgA, la IgD, la IgE, sus porcentajes, sus funciones y demás. Vean ustedes que hay 3 que son monoméricas, la E, la D y la G. Una que es pentamérica, la M, plasma, si está sembrada en la superficie del linfocito como un receptor de célula B, entonces vamos a tener la forma monomérica, solamente allá. Y la IgA, que tiene 2 versiones, una monomérica y una dimérica, unida por una porción secretora en la proteína T. La dimérica es la que le permite estar presente en las secreciones. Perdón. La monomérica es el circular. Bueno. Acá este trímero contiene el componente secretor, parte lineal. Dimérico porque son 2 IgAs unidas. Y tienen funciones diferentes todas ellas, ¿no? Por ejemplo, la IgG es la más frecuente. Es la única que puede pasar a la circulación fetal, puede pasar a la placenta. De hecho, hay 4 versiones de IgG. IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Solamente la 4 puede pasar a la placenta. La IgA creo que tiene 2 versiones. En fin. Pero bueno, no hay que llegar a tanto. Bien. Esos son las inmunoglobulinas. Aquí una repetición con otros dibujos de lo que ya hemos visto del complejo de receptores de célula T. No se les olvide que el receptor de célula T es una cosa, solamente tiene 2 proteínas, 2 péptidos, dependiendo de cuál sea, tiene un aspecto u otro. Aquí lo vamos a ver enseguida. Y se acompaña de otras moléculas,
CD3, por ejemplo, que tiene varias cadenas diferentes, alfa, epsilon y gamma. Gamma, epsilon y delta, perdón. Y las cadenas Z. Entonces, todo junto, esto es el complejo receptor de célula T. Tenemos el complejo principal de histocompatibilidad, ya habíamos hablado anteriormente. Aquí no se ve tanto como aspecto de ratón Miguelito, parece un gato con sus orejas, otro aspecto. Pero se cumple lo que les decía a ustedes. El tipo 1 tiene una patita, el tipo 2 tiene dos patitas. La importancia del mnemotécnico es simplemente que si tiene una patita, una molécula es más grande que la otra, una cadena alfa y una beta 2 microglobulina. Y si tiene dos patitas, las dos moléculas, cadena alfa y cadena beta, son diferentes con su secuencia de aminoácidos, pero son iguales en su peso molecular, más o menos. Esa es la idea. Y aquí viene una serie de dibujos que puede costar un poco de trabajo. Espero no agobiaros más todavía a ustedes. Por favor, los invito a que lo estudien con cuidado. No es nada del otro mundo. No se requiere mucho texto. Con lo que hemos visto hasta ahora, que está en su libro, que les he comentado, se puede entender perfectamente. Pero hay que prestarle atención. No lo dejen así nada más. Es más, los invito a que copien el dibujo varias veces hasta que se quede de memoria. Les garantizo que va a ser una forma excelente y ustedes aprendan todos estos temas. Entonces tenemos un diagrama esquemático de la interacción molecular que ocurre en la presentación de antígenos. Tenemos a una célula tumoral, que dice célula transformada. No se les olvide el concepto de transformación. En patología significa el cambio de una célula normal a una célula tumoral. Así que célula transformada es una célula tumoral. Bueno, y aquí tenemos un macrófago, pero vamos a empezar con la célula tumoral. Recordemos que la célula tumoral es cualquier célula del cuerpo, porque para fines prácticos cualquier célula del cuerpo podría dar origen a un tumor. Y los antígenos que se van a presentar tienen que ir unidos a un complejo principal, si son péptidos. Y el único complejo principal que lo puede presentar es el 1. O sea, que lo tienen ustedes. Porque el 1 está presente en todas las células con núcleo y en las péptidas. Por cierto, imagínense que la célula tumoral es una célula tumoral linfoide, de una leucemia linfoblástica o de un linfoma. Bueno, pues van a ser moléculas del complejo principal que están en el linfocito tumoral, los que van a presentar los antígenos. Aquí lo tienen ustedes. Entonces aquí tienen un complejo principal de clase 1, aquí tienen otro y aquí tienen otro. Y esa bolita que ven en la punta es el antígeno. Aquí lo dicen, tiene antígenos en la punta. Bueno, viene un test citotóxico. Ya saben que el citotóxico va a reconocer la célula y va a matar. Aquí la idea es que el test citotóxico reconozca el antígeno. ¿Y cómo lo va a reconocer? Pues ya sabemos que el test citotóxico solo reconoce el antígeno péptido con un receptor de célula T, que es en este caso un receptor alfa-beta. Recuerden que los delta gamma son de linfocitos que están en mucosas y son centinelas que están patrullando. Si es una célula efectora, es un alfa-beta. Y el receptor de célula T no está solo. Es parte del complejo receptor de célula T que tiene además a CD3, por ejemplo, y las cadenas Z. Tienen todo el complejo receptor de célula T. Y forman la primera señal. Se necesita la segunda señal, que es CD28, que va a reconocer a B7, que está en la superficie de la célula transformada, alterada. Y se necesitan las dos señales, la 1 y la 2, para que el linfocito responda. Otra cosa es que el CD8 está restringido al complejo principal. No puede reconocer el complejo de clase 2, solo al 1. Así que el CD8 interactúa con la cadena alfa del complejo principal de clase 1 para que lo pueda verificar. Entonces aquí lo tiene, y así se activa. Entonces solamente en presentación de antígenos de ese tipo, no sé en este caso cancerosa, el CD8 lo reconoce y lo destruye. Ahora, ¿qué ocurre con los CD4? En este caso se trata de iniciar la respuesta. Tenemos a una célula presentadora de antígeno que es el macrófago. Recordemos que el antígeno, para que se le presente a un linfocito cooperador, que solo reconoce el complejo principal de clase 2, el antígeno tiene que estar afuera de la célula, mientras que en el caso anterior el antígeno estaba dentro de la célula. Así que la célula tiene que captar al antígeno, en este caso como es un macrófago fagocitosis, degrada lo que se fagocitó y los péptidos lo va a presentar en la superficie con un complejo principal de clase 2.
Recordarán ustedes que, por ejemplo, se sintetiza el complejo principal en el retículo endoplásmico, sale una vesícula que se une a una vesícula fagocítica donde están los péptidos, y ahí entonces se forma la unión entre el complejo principal de clase 2 y el antígeno para estar en la superficie. Y aquí tienen un complejo de clase 2 con antígeno, aquí tienen otro, y aquí tienen otro, que es el que está presentando el antígeno. Y viene el linfocito CD4, dispuesto a reconocer el antígeno, esto le va a permitir activarse. Bien, ¿cómo lo reconoce? Pues obviamente con un receptor de célula T, que tiene el complejo receptor, porque además tiene CD3 y Z, y además sabemos que si es cooperadora tiene CD4, que va a reconocer al complejo de clase 2, y solamente si activa. Y es la primera señal, hace falta la segunda, que es CD28 con B7. La segunda señal es la misma en los dos, no importa. Y solamente si los dos están presentes se activa. ¿Ya ven qué fácil es? Ya lo habíamos visto todo. Solamente es organizar de nuevo las ideas en ese dibujo que les permite ya tener una visión más concreta, más fija de la situación. Pasamos a otro dibujo, que es un diagrama esquemático de la activación del linfocito B para convertirse en célula plasmática o célula de memoria. Bien, tenemos acá al linfocito B. Y hay dos maneras en las cuales se puede activar o reconocer. Una tiene un receptor de célula B que capta al antígeno. Esto permite que el linfocito se active si el antígeno no es proteico, si es lípido o carbohidrato, por ejemplo. Pero si es proteico, puede que lo capte acá, pero tiene que relacionarlo con un complejo principal de clase 2 que le va a permitir interactuar con una T cooperadora, ETH, que va a interactuar con linfocitos B. Acuérdense ustedes. No es cualquier T cooperadora, es una especie. Bueno, entonces ustedes pueden ver entonces que el linfocito B tiene su receptor de célula B y tiene el complejo principal de clase 2. También expresan en clase 1, no se les olvide, porque puede haber tumores de linfocitos B. Van a ser reconocidos las células tumorales por el complejo principal de clase 1 que presenta los antígenos tumorales. Bueno, entonces tenemos al linfocito B. En este caso, el linfocito B está reconociendo y presentando, fíjense, él mismo es una presentadora de antígeno, un antígeno péptido a un CD4. Y aquí está amplificada la forma en la que se da la situación. Vean ustedes cómo el complejo de clase 2, es un linfocito B, va a activar un CD4, que eso lo reconoce clase 2. Tiene el antígeno. El receptor de célula T tiene su complejo, porque no solo es el receptor, que son las dos proteínas, sino también tiene el CD3 y Z y demás. Todo esto es el complejo y la señal 1. Tiene el CD4, que reconoce el complejo de clase 2. Entonces todo eso es la señal de activación. En este caso, no se trata de CD28, sino de CD40 ligando, que está en el linfocito, y CD40, que está en el linfocito B. Muy importante esta situación. CD40, la célula presentadora, y CD40 ligando es el linfocito T. Bien, esto hace que el linfocito B se active, pero también hace que el linfocito T se active. El linfocito T va a producir citocinas. Interleucina 2, que activa al propio linfocito. El propio linfocito se estimula el mismo. Y esto va a hacer que este linfocito prolifere y que haya más. Y al haber más linfocitos T estimulados, van a producir interleucina 4, 5, 10. Y dependiendo de lo que se produzca, va a ser la consecuencia. Al actuar sobre el linfocito B, ya lo hemos visto en un dibujo anterior, que vamos a tener, por un lado, células de memoria y por otro lado, células efectoras. En las células efectoras, ¿qué vamos a tener? Aumento de la secreción del anticuerpo. Si era IgM, sigue produciendo IgM. Cambio de clase, si era IgD, ahora va a producir IgA, IgE o IgG, cualquiera de ellos. Aumento de la afinidad o selección de anticuerpos de alta afinidad, que es muy importante, bueno, y la aparición de células de memoria. Entonces todo eso dará origen a las células plasmáticas, cuyo trabajo más importante es producir los anticuerpos. Y ahí lo tienen ustedes. Bueno, creo que esta va a ser la última de hoy, porque ya estamos casi por acabar. Y lleva bastante esto. Bien, entonces este otro dibujo es un diagrama esquemático de activación de una célula NK, lo cual lleva a la destrucción de una célula tumoral transformada por el mecanismo de citotoxicidad mediada por células dependientes de anticuerpos. Es muy importante también. Bueno,
Confieso que en realidad dice el libro que no se conoce tanto. Pero cuando veamos hipersensibilidad veremos que tiene los suyos. Sí tiene, es importante. Bien, aquí tenemos a la célula NK. La célula NK tiene receptores en la superficie, tiene receptores para interferón gamma, por ejemplo, y tiene receptores para la fracción constante de la inmunoglobulina G. Bueno, entonces, ¿cómo se activa? La célula, en este caso la célula tumoral, presenta antígenos en superficie. Decíamos anteriormente que la célula NK no reconoce antígenos, y es cierto. La célula NK no reconoce el antígeno, va a reconocer al anticuerpo. Por eso se llama dependiente de anticuerpos. El antígeno es reconocido por un anticuerpo y el anticuerpo se pega con su región variable. Pero la cola del anticuerpo, la región constante, etc., queda al aire. Y la célula NK tiene receptor para la cola, receptor para la fracción constante del anticuerpo. Pues reconoce el anticuerpo y esto altera la célula NK y la lleva a producir perforinas y granzimas que va a hacer que induzca la apoptosis de la célula tumoral y se nos muere. ¿Bien aquí? Es facilísimo. Ya habíamos hablado de esto. Muy sencillo. Quedan 9 minutos. Esta es la última y ya nos vamos. Bien, entonces tenemos esta otra. Diagrama esquemático de la activación de una célula T que lleva a la eliminación de una célula infectada por un virus. Para que vayan entendiendo cómo va. Tenemos a un macrófago que va a activar a células cooperadoras. Entonces, si va a activar a células cooperadoras, pues tiene que captar al antígeno desde afuera. Ya saben que si es célula cooperadora, tiene que presentar el complejo principal de clase 2, de la forma que ya vimos anteriormente. Y la célula cooperadora produce interleucina 2, que actúa sobre ella misma, y la misma interleucina 2 actúa sobre el citotóxico, como veremos acá. El mismo macrófago le va a presentar antígenos al T cooperador, al T citotóxico. Por eso solo reconoce el complejo principal de clase 1. Bien, eso está claro. Esta primera reacción le quita lo ingenuo a estos dos linfocitos. Al quitársele lo ingenuo al CD4 es que produce la citosina. Y al quitársele lo ingenuo al CD8 es que se vuelve activo y destructor. Y aquí tienen la secuencia de activación del CD8, que es exactamente igual como veíamos anteriormente. El CD8 tiene un TCR con un complejo TCR, tiene el CD8 que reconoce a la cadena alfa del complejo principal de clase 1. Todo eso es primera señal. Y la segunda señal que es CD8, CD28 que se va a unir a B7. Bien, aquí ya está activo, pero le hace falta la citosina que lo estimula para proliferar. Y una vez que prolifera, sale a hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Este CD8 activo va a reconocer el antígeno en la célula enferma. Puede ser una célula tumoral, puede ser una célula infectada por un virus, como en este caso. Y entonces el CD8 va a liberar perforinas y granzimas y va a destruir a la célula. Y ya está. Sencillísimo. Muy bien, es la diapositiva 27, ya son las 6:54, lo voy a dejar aquí para que tengamos lugar para algunas preguntas. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Levanten su manita, por favor. Sí, Irene, ¿alguna pregunta? Doctor, ¿en qué situaciones podría no darse la señal 2 de CD28 con B7? Bueno, como veremos después cuando hablemos de alteraciones autoinmunes y demás, puede haber mutaciones en estas moléculas, puede haber moléculas que interfieran con ellas y esto lleva a anomalías en la activación de linfocitos. Eso ya lo veremos en el futuro. Pero sí ocurre, eso es cierto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si quedaste satisfecha. Gracias. Eric. Doctor, así como la segunda señal de los linfocitos T pues es con CD28, la segunda señal de los linfocitos B es con CD40. CD40 ligando, así es. Así es. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sospecho que, como en un meme que vi en Twitter hoy, donde el maestro preguntaba, sus alumnos aparecían gatito, ¿no? Escuchando
en su computadora en la clase, ¿no? ¿Alguna pregunta, muchachos? Y el gatito decía para sí mismo, no entendí ni madres. Pero le respondía al maestro, no maestro, ninguna pregunta. Bueno, una grosería eso también. Entonces, sospecho que por ahí andarán algunos de ustedes. Cualquier duda, se los recalco, por favor, está el chat para que todo el mundo vea su pregunta y entienda la respuesta que yo pueda darles. Y si no tienen nada más en este momento, me despido de ustedes, pasen un buen fin de semana y nos veremos el próximo lunes. Hasta luego.